Durante un tiempo fue imposible encender la radio sin escuchar su voz. Ese niño de sonrisa encantadora y rizos rebeldes que parecía haber nacido para enamorar con cada nota. Pablito Ruiz fue mucho más que un fenómeno musical. Representó una época, una inocencia colectiva, un recuerdo tatuado en los corazones de millones. Era apenas un niño y ya conocía los escenarios, las multitudes y la presión de no fallar jamás. Pero cuando las luces se apagaron, también lo hizo su mundo. ¿Qué lo llevó a alejarse justo cuando parecía tenerlo todo? ¿Qué secretos escondía su historia detrás de tanto brillo? Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vido, ese era su verdadero nombre. Nació en un barrio humilde de Buenos Aires, rodeado de carencias pero también de sueños que parecían demasiado grandes para ese rincón obrero. Desde pequeño, la vida lo enfrentó con golpes que pocos podrían imaginar. Su padre, quien apenas pudo conocer, falleció cuando Pablo era solo un bebé, dejando a su madre al frente de una familia rota y vulnerable. Irene, su madre, se convirtió en su refugio y en su guía. Ella misma había querido cantar alguna vez, pero las normas sociales de su época la obligaron a silenciar sus aspiraciones. No obstante, jamás dejó de cantar en casa, mientras cocinaba o limpiaba, llenando el ambiente con melodías que terminaron despertando algo muy profundo en su hijo menor. En ese hogar sencillo, donde las paredes eran delgadas pero la música lo abarcaba todo, Pablo descubrió su voz. Y no fue casualidad. Desde que lo escucharon en el coro escolar, todos supieron que ese niño no era como los demás. Tenía algo que no se podía enseñar. Fue su madre quien lo animó a presentarse en un programa infantil de talentos, creyendo más en su hijo que en las propias posibilidades del destino. Y entonces, todo cambió. Con solo 10 años, su carisma traspasó la pantalla. Los productores supieron que tenían en sus manos a una estrella. Y como ocurre tantas veces, lo reconfiguraron. Su apellido original fue considerado demasiado serio, poco comercial, así que nació el personaje Pablito Ruiz, un nuevo nombre para una nueva idea. Desde ese momento, su mundo se convirtió en estudios de grabación, ensayos, promociones y giras. Era el niño adorado de la televisión, el rostro que vendía discos y arrancaba gritos en cada aparición pública. Pero mientras todos veían a un ídolo juvenil en ascenso, pocos se preguntaban cómo se sentía ese niño tras bambalinas. La infancia quedó suspendida, la escuela pasó a un segundo plano, los juegos y los amigos desaparecieron. Había cámaras, había aplausos, pero no había tregua. Su primer disco fue un éxito rotundo. Canciones románticas que él apenas comprendía, pero que cantaba con una emoción que parecía real. La industria encontró en él a una mina de oro y no dudó en explotarla. A los 12 años ya sostenía económicamente a su familia. Compró una casa, un auto y le dio estabilidad a su madre y hermanos, pero nadie le enseñó a manejar la fama ni la soledad. Durante esos años, su rostro aparecía en revistas, pósters, telenovelas. Era la definición del éxito precoz. Viajó por toda América Latina y en cada país lo esperaban multitudes, pero por dentro empezaban a aparecer grietas. Pablito sentía que no podía ser el mismo, que cada paso estaba coreografiado por otros, y aún era un niño. Pronto descubriría que no hay gloria sin consecuencias y que el precio de ser famoso tan joven es muchas veces una adultez marcada por la confusión, la rebeldía y la búsqueda de una identidad que le fue arrebatada antes de consolidarse. Aquel niño prodigio que alguna vez fue ovacionado en estadios, de pronto se encontró enfrentando silencios. Ya no lo llamaban con la misma frecuencia, ya no aparecía en todas las portadas, el teléfono dejó de sonar tan seguido y las luces que antes lo seguían a todas partes ahora parecían apuntar a nuevos rostros más jóvenes, más moldeables. Pablo empezó a notar el peso de lo que había vivido sin darse cuenta. Su infancia se había esfumado y la fama lo había dejado sin herramientas para enfrentar el mundo real. Aún era adolescente, pero con un historial que muchos adultos no alcanzan en toda una vida. Y sin embargo, no sabía quién era cuando se quitaba los trajes brillantes y el maquillaje del escenario. El cambio no solo fue profesional, también fue profundamente personal. Mientras intentaba adaptarse a una industria que ya no lo protegía, tuvo que hacer frente a su identidad. Durante años lo vistieron, lo peinaron, le dijeron qué decir, cómo sonreír, qué negar, pero su verdad era otra. Una que había sido silenciada por miedo, por contratos, por la mirada ajena. Cuando por fin comenzó a reconocerse a sí mismo, el entorno fue implacable. Los programas de televisión que antes lo idolatraban, ahora hacían de él una caricatura.
Los chistes, los dobles sentidos, las burlas constantes lo expusieron sin piedad. Él mismo ha dicho que no había tenido tiempo de entenderse y ya todo el país lo había etiquetado. La violencia no fue solo verbal, también fue simbólica. Le quitaron la oportunidad de contar su historia en sus propios términos. En medio de ese torbellino, su carrera encontró una pausa. Ya no era el niño prodigio, pero tampoco le permitían crecer con libertad. Los contratos dejaron de llegar, los discos ya no se vendían como antes, pasó de llenar auditorios a presentarse en fiestas privadas, ferias provinciales y clubes pequeños. Y aunque nunca dejó de cantar, por dentro sentía que estaba cantando para no desaparecer del todo. Era una lucha silenciosa para no perder su voz, la única que siempre le había pertenecido. Durante esa etapa oscura, Pablo también cayó en excesos. La fama que antes lo mantenía rodeado ahora lo había dejado solo, y en esa soledad, las adicciones se convirtieron en una trampa tentadora. Él mismo ha reconocido que hubo momentos en los que no se reconocía frente al espejo, que llegó a tocar fondo y que pensó que no iba a poder salir. Pero algo dentro de él se negó a desaparecer. Contra todo pronóstico, Pablo comenzó un proceso de reconstrucción. No fue inmediato ni glamoroso. Tuvo que empezar desde abajo, redescubriendo su voz, su estilo, su verdad. Se alejó de los reflectores por un tiempo, trabajó en pequeños proyectos, buscó ayuda. Fue un camino largo, lleno de tropiezos, pero también de aprendizajes profundos. Una de las decisiones más importantes de su vida fue hablar abiertamente de su orientación sexual. Por primera vez lo hizo sin miedo, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, y aunque sabía que podía perder seguidores o enfrentar críticas, también sabía que estaba ganando algo que nunca antes había tenido: libertad. La libertad de ser el mismo, sin máscaras ni disfraces. Su regreso a la música no fue un regreso a la fama masiva de su niñez, sino a una carrera más genuina, más íntima. Grabó nuevos temas, algunos con ritmos modernos, otros con ese sello romántico que lo hizo conocido. Participó en programas que lo recibieron con respeto, no con burlas, y poco a poco volvió a conquistar a un público distinto, más maduro, más empático. Pablo ya no era solo Pablito, y por fin, el mundo empezaba a entenderlo. El tiempo también le permitió sanar viejas heridas con su familia. Se reconoció con su madre desde un lugar más adulto, más humano. Aprendió a perdonar, pero también a poner límites. Su historia dejó de ser solo una historia de éxito precoz y caída dramática para convertirse en una historia de renacimiento, una historia de resistencia. Hoy, Pablo Ruiz no necesita demostrarle nada a nadie. Su legado está ahí, en las canciones que marcaron generaciones, en los pasos de baile que aún viven en la memoria colectiva, en la valentía de decir su verdad en un mundo que antes lo calló. Sigue cantando, sigue creando y sobre todo sigue siendo, ya no solo para cumplir expectativas ajenas, sino por él mismo. Les dije que no. Pero no porque no pudiera cantar ese estilo, sino porque no quería seguir interpretando una versión falsa de sí mismo. Estaba agotado de representar una masculinidad que no me pertenecía, de fingir para encajar en un molde que me asfixiaba. Me propusieron un videoclip con un modelo besándome, con un guión lleno de clichés, y respondí con una negativa tajante. Esa decisión tuvo consecuencias. Se cerraron puertas, se cancelaron proyectos y algunos productores simplemente dejaron de responder mis llamadas. Pero por primera vez me sentía auténtico, aunque fuera en soledad. A finales de los 90, Pablo comenzó a explorar caminos alternativos. Lejos de las grandes disqueras, empezó a componer canciones que hablaban de amor sin género, de dudas, de pérdidas, de libertad. Ya no pensaba en las listas de popularidad, sino en la paz que le daba escribir lo que realmente sentía. En 1998 lanzó de forma independiente un álbum conceptual que apenas fue distribuido. La crítica lo ignoró. Pero para Pablo fue un acto de renacimiento, grabado en un pequeño estudio en el DF con amigos músicos. El disco tenía un sonido más crudo, más honesto. No hubo giras, no hubo promoción, pero fue el primer trabajo que sintió verdaderamente suyo. Con el nuevo milenio llegó también una nueva etapa en su vida. Aunque seguía sin poder hablar abiertamente sobre su orientación sexual en los medios, ya no sentía la necesidad de justificarse ante nadie. Comenzó a participar en programas de televisión, no como estrella juvenil, sino como artista adulto con una historia de contar. En 2001, sorprendió con una aparición en un reality musical en el que fue juez invitado. Su presencia generó comentarios, muchos positivos, otros cargados de homofobia disfrazada de humor.
Pero esta vez Pablo estaba mejor preparado. Respondía con elegancia, sin esconder su verdad. En entrevistas empezó a dejar entrever que su vida no había sido tan perfecta como algunos creían. Mencionaba la terapia, hablaba de noches y de ansiedad, de momentos oscuros en los que pensó en no abandonar todo, pero también contaba cómo el arte lo salvó. Escribía letras que funcionaban como catarsis y cada canción nueva era una herida cerrada. En 2004 participó en un espectáculo musical en teatro donde interpretó un personaje completamente alejado de su imagen pasada. Fue un reto actoral y emocional que lo conectó con su público, más maduro, más comprensivo. Sin embargo, la reconciliación con su pasado no fue inmediata. Por años evitó cantar algunas de sus canciones más conocidas porque le recordaban el dolor de aquellos días. No quería revivir al niño producto, al ídolo fabricado. Pero un día, durante una presentación íntima en Buenos Aires, una fan se le acercó con lágrimas en los ojos. Le dijo que su música la había acompañado durante una infancia difícil, que su voz había sido su refugio. Pablo no pudo contener las lágrimas. Por primera vez entendió que, aunque había sufrido, también había dejado una huella positiva. Poco a poco comenzó a abrazar su historia completa. En 2006 se atrevió a incluir en su repertorio canciones antiguas, pero con nuevos arreglos. Les cambió el tono, el ritmo, la intención. Ya no eran hits para adolescentes, sino himnos transformados por la experiencia. Ese mismo año lanzó un nuevo disco con colaboraciones con artistas independientes. Aunque no tuvo la difusión de sus trabajos anteriores, recibió elogios por su sinceridad y madurez artística. Pablo sentía que, al fin, cantaba desde un lugar real. En paralelo, se volvió un defensor silencioso de los derechos LGBT. Aunque aún no hacía declaración pública sobre su identidad, apoyaba causas, participaba en eventos benéficos y se rodeaba de personas que lo respetaban por quien era, no por la imagen que proyectaba. Sus redes sociales, aunque discretas, se convirtieron en un espacio de expresión libre. Publicaba fotos de sus momentos cotidianos, pensamientos reflexivos y pequeños fragmentos de letras inacabadas. La gran ruptura con su pasado llegó finalmente en 2010. En una entrevista en vivo, un periodista le preguntó directamente sobre su sexualidad. Por un instante dudó, miró hacia la cámara, respiró hondo y respondió: "No tengo nada que ocultar, soy lo que soy". No fue una confesión explosiva, no hubo espectáculo, fue una declaración sencilla, cargada de verdad. El público se dividió. Algunos lo celebraron, otros lo atacaron. Pero para Pablo fue liberador. Aquella frase se volvió titular y él, por primera vez, no sintió miedo. Esa misma semana, su nombre se volvió a sonar con fuerza en los medios, no por un escándalo, sino por su autenticidad. Fue invitado a espacios donde antes no tenía cabida. Se convirtió en símbolo de resistencia y de reinvención. Jóvenes artistas comenzaron a mencionarlo como referente, no solo por su talento, sino por su valentía. Algunos incluso reversionaron sus temas clásicos, dándoles nuevos significados. En 2012 lanzó su autobiografía, un libro escrito con la misma honestidad con la que había empezado a vivir. Narró los momentos más difíciles de su carrera, las presiones de la industria, las crisis de identidad, pero también los encuentros que lo habían salvado. Había anécdotas dolorosas, sí, pero también capítulos llenos de ternura, como aquel en el que hablaba de su abuela, quien siempre le decía que su voz era un regalo divino. El libro fue un éxito inesperado. Se agotó en cuestión de semanas y fue traducido al portugués, al italiano y al inglés. En las presentaciones, Pablo ya no era el ídolo pop, ni el niño prodigio, ni el artista que fue ridiculizado. Era un hombre que había atravesado el fuego y sobrevivido, un hombre que había encontrado su voz en medio del ruido. Esa transformación también se reflejó en su música. Su álbum de 2015, titulado Luz Propia, fue recibido como su trabajo más íntimo. Las letras hablaban de amor sin etiquetas, de rupturas y de reconciliaciones, de la importancia de aceptarse. El disco incluía una canción dedicada a su yo adolescente, una carta en forma de melodía que decía: "Perdón por no haberte defendido antes, ahora canto por los dos". La gira que acompañó al álbum fue un éxito en teatros medianos y espacios culturales. Lejos del ruido de los estadios, Pablo disfrutaba de una cercanía distinta con el público. Al terminar cada concierto, muchos fans se acercaban para agradecerle. Algunos eran adultos que lo seguían desde los 80, otros eran jóvenes que lo habían descubierto recién, impactados por su historia.
Además, en esos años comenzó a tener un rol más activo como defensor de los derechos más de artistas de jóvenes. Visitó escuelas de arte, habló en universidades, participó en charlas sobre salud mental en el espectáculo. Su testimonio sobre el abuso infantil y la explotación laboral en la televisión se convirtió en una herramienta poderosa para evidenciar lo que por décadas se había ignorado o romantizado. Lo que antes era tabú ahora era una denuncia, y él estaba decidido a no dejar que otros pasaran por lo mismo sin saber que alguien los comprendía. A la par, inició una batalla legal para recuperar los derechos sobre su catálogo musical temprano. Las canciones que había grabado de niño seguían generando ingresos que nunca le fueron compartidos. Con el apoyo de abogados especializados en propiedad intelectual y de otros ex-infantes artistas que alzaron la voz con él, Pablo se enfrentó a una maquinaria jurídica compleja. Aunque el proceso fue largo y aún no concluía del todo, logró sentar precedentes y encender un debate nacional sobre la protección de menores en los medios. Ya más cerca de los 40, Pablo Ruiz escribió un libro autobiográfico titulado El que fui, el que soy, donde narró con crudeza y poesía su historia. No era una colección de anécdotas ligeras ni un ejercicio de nostalgia, era una carta abierta al mundo, al niño que fue y al hombre que seguía construyéndose. La publicación se convirtió en un éxito editorial inesperado, no solo por su contenido revelador, sino por la sensibilidad con la que estaba escrito. Muchos lectores encontraron en esas páginas el reflejo de sus propias heridas. Durante una presentación del libro en Buenos Aires, Pablo dijo con voz firme: "Hoy no tengo miedo. Durante años viví con terror a ser quien era. Hoy no pido permiso. Hoy canto para mí, para mi historia y para quienes aún no pueden cantar". Las lágrimas en los ojos de los presentes confirmaban que esas palabras no eran vanas. Había encontrado su público, el real, el que no lo aplaudía por la fama, sino por la verdad. En 2015, Pablo sorprendió a todos los presentes en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, no como concursante, sino como invitado especial. Muchos habían dudado de su retorno, pero esa noche, sobre uno de los escenarios más prestigiosos del continente, se impuso con fuerza y emoción. Cantó algunos de sus clásicos, pero también nuevas composiciones. Lo ovacionaron de pie. Era un reconocimiento tardío, pero sentido. La música volvía a abrazarlo, esta vez sin condiciones. Era apenas un niño y ya conocía los escenarios, las multitudes y la presión de no fallar jamás. Pero cuando las luces se apagaron, también lo hizo su mundo. ¿Qué lo llevó a alejarse justo cuando parecía tenerlo todo? ¿Qué secretos escondía su historia detrás de tanto brillo? Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vido, ese era su verdadero nombre. Nació en un barrio humilde de Buenos Aires, rodeado de carencias pero también de sueños que parecían demasiado grandes para ese rincón obrero. Desde pequeño, la vida lo enfrentó con golpes que pocos podrían imaginar. Su padre, quien apenas pudo conocer, falleció cuando Pablo era solo un bebé, dejando a su madre al frente de una familia rota y vulnerable. Irene, su madre, se convirtió en su refugio y en su guía. Ella misma había querido cantar alguna vez, pero las normas sociales de su época la obligaron a silenciar sus aspiraciones. No obstante, jamás dejó de cantar en casa, mientras cocinaba o limpiaba, llenando el ambiente con melodías que terminaron despertando algo muy profundo en su hijo menor. En ese hogar sencillo, donde las paredes eran delgadas pero la música lo abarcaba todo, Pablo descubrió su voz. Y no fue casualidad. Desde que lo escucharon en el coro escolar, todos supieron que ese niño no era como los demás. Tenía algo que no se podía enseñar. Fue su madre quien lo animó a presentarse en un programa infantil de talentos, creyendo más en su hijo que en las propias posibilidades del destino. Y entonces, todo cambió. Con solo 10 años, su carisma traspasó la pantalla. Los productores supieron que tenían en sus manos a una estrella. Y como ocurre tantas veces, lo reconfiguraron. Su apellido original fue considerado demasiado serio, poco comercial, así que nació el personaje Pablito Ruiz, un nuevo nombre para una nueva idea. Desde ese momento, su mundo se convirtió en estudios de grabación, ensayos, promociones y giras. Era el niño adorado de la televisión,